cómo Europa como continente, luego Unión Europea, se posicionó como líder en muchas materias y fue como mucho orgullo europeo, pues no descartan que ahora nos toca a lo mejor un siglo o muchas décadas de vergüenza europea, es decir, hostia, estamos a la cola ahora, no hemos hecho nuestro trabajo en los últimos 35 o 40 años y pinta mal, la verdad, pinta mal porque objetivamente llegamos tarde a muchas cuestiones y aunque lleguemos, que hay que hacerlo, es que no estamos ni llegando. Hemos pasado de estar en la cima de la civilización a ahora que cada vez más se nos perciba como que somos una sociedad decadente y que vamos a menos. Creo que no se ha prestado suficiente atención a problemas, o sea, cuestiones que a largo plazo ya son problemas, no es que lo van a ser, es que lo son. Hay gobiernos nacionales que no hacen ni puto caso a la Comisión Europea porque pueden hacerlo en muchísimas ocasiones, que lo han hecho objetivamente mal y lo siguen haciendo mal. Todos sabemos las propuestas que comentabas antes de Trump para encontrar una paz y demás. Repartamos las tierras raras, traemos empresas estadounidenses para extraerlas de Ucrania, entonces, pregunta para Trump. ¿De dónde sacas que hay tierras raras confirmadas en Ucrania? El Servicio Geológico ucraniano no ha dicho todavía de manera oficial que tengan demostrado que hay tierras raras. Hay prospecciones. Creemos que no nos hemos puesto a investigarlo. Entonces, ¿qué cojones está firmando el gobierno de Trump en una reunión tan mundialmente importante? ¿Y con Chat Control cómo lo ves? Un gobierno podría tener acceso en cualquier momento a nuestras conversaciones privadas, fotos, datos. ¿El problema de eso? No es solo un gobierno, es que haya criminales digitales que puedan utilizarlo. ¿Tú sabes que si haces Chat Control y se extrapola, China lo puede utilizar como gobierno hostil para controlar más a su población? ¿Sabes que gobiernos como Rusia podría adoptar esto y decir, sí, legislación de la UE, mira, me está permitiendo controlar más a la población? Tío, va en contra de tus valores, va en contra de tu narrativa. Bienvenido al podcast de La Calle Creators. Muchas gracias. Es una pasada tenerte aquí, primero porque me encanta la geopolítica y segundo porque además tú has conseguido o consigues cada día que a la gente le apetezca saber más sobre la Unión Europea un martes por la tarde. Bueno, no sé si siempre lo consigo, ¿eh? Yo creo que a veces toco ciertos temas o tienes que dar ciertas noticias que no te queda otra que la gente dice, después de este vídeo no quiero volver a saber más. Y yo lo entiendo. Suele ser un tema muy complejo, muy técnico y por desgracia del cual siempre hay una narrativa negativa que se entiende por qué viene por ahí, pero claro, a mí ya me perjudica en mi enfoque. O sea, un vídeo mío, por mucho humor que yo le intente meter o por mucho que intente explicar con una sonrisa, la realidad muchas veces está fastidiada. ¿Y por qué ves? Bueno, ¿cómo ves tú el momento geopolítico ahora? Ya no solo a nivel Unión Europea, que ya o sí, vamos a dejarlo solo en el nivel que tú quieras. ¿Vale? ¿Cómo ves el momento geopolítico? Muy mal. Muy mal, la verdad. Yo lo hablaba el otro día, no sé si puedo decir con quién, pero bueno, evento con gente muy guay de temas de la UE, gente de think tanks y demás, y como altos cargos de España, enfocado en asuntos de la UE en sus respectivas empresas. Y la gente de ahí no descartaba que a lo mejor, igual que el siglo pasado fue, quitando evidentemente las guerras, pero el tema de la innovación, cómo Europa como continente, luego Unión Europea, se posicionó como líder en muchas materias y fue como mucho orgullo europeo, pues no descartan que ahora nos toca a lo mejor un siglo o muchas décadas de vergüenza europea, es decir, hostia, estamos a la cola ahora, no hemos hecho nuestro trabajo en los últimos 35 o 40 años y pinta mal, la verdad, pinta mal porque objetivamente llegamos tarde a muchas cuestiones y aunque lleguemos, que hay que hacerlo, es que no estamos ni llegando en muchas. ¿Qué nos ha pasado? Que se han dormido y sobre todo no se ha seguido innovando como se debía, no se ha seguido produciendo y fabricando aquí, entonces hemos importado muchas otras cosas de fuera, incluido la energía, y por eso el punto de inflexión también es la guerra entre Rusia y Ucrania a gran escala en 2022, que se corta esa fuente barata de energía, el gas ruso, y también que luego hay mucha fragmentación política, evidentemente, son 27 gobiernos los que hay en la UE ahora mismo, cada uno tiene intereses nacionales, no necesariamente ni siquiera algo similares a los de su vecino, y hay algunos que son antagónicos. Entonces, no se han tomado planes a largo plazo, se han tomado por parte de los gobiernos ideas, caminos cortoplacistas que dan rédito electoral para ese momento, pero sin una estrategia clara, coherente y sobre todo eficiente para el conjunto de los 27. ¿Y no crees que es un poco estúpido que hemos pasado de estar en la cima de la civilización
a ahora que cada vez más se nos perciba como que somos una sociedad decadente y que vamos a menos? Sí, 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 lo es. Por eso te digo, yo creo que vamos a pasar por una etapa de vergüenza europea. Y lo bueno de todo esto es que me voy a adelantar a cosas que vamos a hablar, pero bueno, supongo, o a lo mejor que mucha gente luego puede comentar, pero yo cuando hago una afirmación sobre la Unión Europea intento tener los máximos datos o voces autorizadas posibles que haya podido leer o hablar con ellas. Yo creo que el informe Draghi es un punto clave para poder hablar de la decadencia en la Unión Europea. Un tío que ha sido presidente del Banco Central Europeo, ex primer ministro italiano durante 1 año y medio, una figura claramente europeísta, el tío llegó con su informe que se lo encargó la Comisión Europea y en septiembre de 2024 lo sacó y dijo: Europa se cae, quiere decir, estamos en decadencia porque se ha producido una brecha de innovación brutal entre Estados Unidos, China y nosotros, y también por la sobreregulación. Es decir, eso ha acabado matando, no me acuerdo si era como el 10 o el 20% de los beneficios de muchas empresas. Y de hecho la Unión Europea ha tenido que tirar para atrás algunas medidas como el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR, lo típico que aceptas, ¿no?, de datos en las webs, pues perjudicaba en no sé qué medida, sobre todo a empresas pequeñas tecnológicas. Era un porcentaje considerable, el 10, el 20% de los beneficios se han ido por eso. Entonces, se ha sobreregulado y no se ha seguido innovando. Sí, bueno, se dice mucho de la Unión Europea que en los últimos años la innovación más grande que se ha hecho ha sido el ponerle un enganche al tapón de las botellas, ¿no? Es como un lugar común. Sí, con eso tengo un dilema. Porque me parece muy injusto. Es el punto que te comentaba antes. Si yo defiendo lo contrario y que ese meme, yo primero, fan de los memes, punto número 1. Punto número 2, me parece muy injusta la crítica en ese sentido, porque con el meme al final también lo que estás haciendo es obviar o saltarte por encima una conversación súper interesante que es, vale, pero a nivel de innovación, ¿qué está haciendo la Unión Europea? O sea, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho malo? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, el problema de los memes es que son una herramienta muy potente, muy graciosa, fan a tope de ellos, pero si eso luego limita y no incita a una conversación más profunda de por qué hemos llegado a este punto, hostia, me parece un problemón. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Sobre todo por lo que te decía, al final ha habido medidas que han tomado los gobiernos que no han pensado a largo plazo, no han pensado a lo mejor para sus países realmente, o simplemente pues no han pensado más allá, como que las tierras raras podían acabar siendo un punto fundamental para dominar la geopolítica a día de hoy, que podíamos seguir importando desde fuera sin problema en un porcentaje muy alto como desde China, sin darte cuenta que eso es una palanca política que luego tiene ese país. Hemos vendido puertos estratégicos también a China concretamente, que joder, es un país que es el que mejor está moviendo su mercancía, no solo en tierras raras, también en productos chinos como tal comerciales. Entonces, creo que no se ha prestado suficiente atención a problemas, o sea, cuestiones que a largo plazo ya son problemas, no es que lo van a ser, es que lo son. Me hablas de tierras raras, de tecnología, de energía, y yo me pongo a hacer un poquito de introspección y de reflexión y a recordar momentos, ¿no? Y entonces de repente me viene que las tierras raras son súper importantes, pero sin embargo el único país del entorno europeo o el principal país que más alberga, que es Ucrania, de repente que la OTAN nos está diciendo que tenemos que actuar de una manera, generamos un conflicto que nos hemos inventado, que no sabe muy bien por qué ni cómo, con Rusia, y entonces de repente Rusia actúa como ha actuado y ahora las tierras raras que estaban en territorio europeo parece ser que va a ser Estados Unidos, va a ser Trump el que decida cuando él quiera, cuándo se acaba el conflicto, porque será cuando él termine de que Zelensky le firme que las tierras raras van a ser de su propiedad o de su gestión. Como si fuera una colonia africana del siglo XIX. Pero no me voy a quedar ahí. Luego tienes la energía, que es lo que tú decías antes. O sea, hemos apalancado todo nuestro crecimiento, sobre todo en la parte de Alemania, en el petróleo y el gas barato ruso, y de repente nos metemos en guerra con el país que nos está proveyendo, que es nuestra fuente de energía principal, también porque nos lo ha dicho la OTAN. Y luego todavía vamos más allá y nos vamos a la tecnología, y ya con esto te dejo que sigas, perdón. Sí. No, dale. Y en la tecnología tenemos, y voy a ir otra vez con Alemania, pero bueno, tenemos a la industria alemana se basa en una proporción altísima
en la construcción de vehículos, principalmente diésel y gasolina, con un nivel de tecnología altísimo, y de repente, porque nos lo ha dicho no sé quién, hemos decidido que ahora todos los coches van a ser de otra tecnología que no tiene nada que ver con la tecnología en la que somos punteros y líderes y que estamos exportando a todo el mundo. Y entonces me pongo a hablar con ingenieros que trabajan en la BMW o en la Mercedes y me dicen, es que no sabemos qué va a pasar, porque todo nuestro desarrollo del diésel número del Euro 7, creo que se llama, todo el desarrollo que hayamos hecho no vale para nada. Y de repente estamos empezando desde cero, copiando a los chinos, trayéndonos a los ingenieros chinos aquí o vendiendo las empresas. Volvo se ha vendido a un consorcio chino, o sea, a una empresa china. O sea que al final, ¿qué pasa? ¿Que los que nos gobiernan solo piensan en los 130.000 euros que cobran por estar en Bruselas? Yo tengo la duda. Bueno, a ver, plantea muchas cosas. Empezando por este último. Yo te digo que también muchas veces los problemas de la Unión Europea, y que esto sirva como, te dirá, como respuesta muchas veces o como matiz a tener en cuenta en cada tema que toquemos. Los problemas que tiene la Unión Europea no es solo por lo que se hace en Bruselas o por la Comisión Europea. De nuevo, hay gobiernos nacionales que no hacen ni puto caso a la Comisión Europea porque pueden hacerlo en muchísimas ocasiones, que lo han hecho objetivamente mal y lo siguen haciendo mal. Entonces, ya no es tanto de, es que la Unión Europea o la OTAN nos ha... No, es que hay gobiernos que lo están haciendo. Nombres. Hungría hay muchas cosas que ha hecho mal, Grecia, si hablamos de su puerto del Pireo, lo ha hecho mal, Bélgica también ha vendido puertos estratégicos, Alemania, es el de Hamburgo en 2021, tuvo esa polémica porque no recuerdo el porcentaje, sí, iba a vender más del 25% a China y por ende Costco, la empresa estatal china, pues iba a tener el 25% de participación del puerto de Hamburgo, muy importante. Si no recuerdo mal, el más importante de Alemania es el de Hamburgo. Claro, hubo una movida porque eso no solo le da a China acceso para poder descargar más, tener vía preferente para su cargamento chino, sino que también le da más información de lo que pasa por ese puerto. Le da un poder de veto para decisiones de infraestructura o de logística de allí. Entonces, al final, bueno, hubo mucho debate y se dijo, Alemania, no puedes hacer esto, al gobierno de Scholz en su momento. Y le vendieron el 24,99%. El margen justo para que no tuviera ese poder de veto y no tuviera pues tanta influencia. Entonces, hay decisiones que se puede entender. Un gobierno tiene deuda, vale, has vendido esa infraestructura, pero joder, esa infraestructura es crítica. Quiero decir, un gobierno puede llegar ahora, y no es los casos legales de todos, pero por lo general, tú no puedes llegar y decir, la hemos liado, pues recuperamos el puerto. No, es que hay contratos que duran décadas. Es decir, por mucho que tú te pongas las pilas o quieras ser más restrictivo ahora, a la hora de vender participaciones a China o empresas estatales chinas, que acaba siendo casi lo mismo, es que hay cosas que no se pueden revertir. Entonces, hay decisiones objetivamente malas. Y luego, ya yendo al tema de la guerra, que es un temón. Empezando por lo primero, tierras raras. Yo en esto tengo una cruzada, porque sobre el tema de tierras raras se ha enfocado como que es una de las grandes razones por las cuales Ucrania interesa tanto, bueno, a todo el mundo, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Sí, pero se ha basado todo un poco en un castillo de aire, y te digo por qué. Y yo sigo pidiendo en cada lugar donde menciono esto que alguien me ponga la fuente, si alguien la tiene, porque de momento ni el Servicio Geológico de Ucrania la tiene, entonces está jodida la cosa. Pasa lo siguiente. Todos sabemos las propuestas que comentabas antes de Trump para encontrar una paz y demás. Y una de las condiciones es repartamos las tierras raras, traemos empresas estadounidenses para extraerlas de Ucrania, entonces en beneficio para Estados Unidos y tal. Guay. Pregunta para Trump. ¿De dónde sacas que hay tierras raras confirmadas en Ucrania? ¿No? Hay prospecciones que auguran que hay billones de euros en tierras raras. Vale, ¿de dónde sacamos esa información? El Servicio Geológico Ucraniano ha dicho que hay hasta 11 billones de euros en tierras raras en Ucrania, lo cual es, para poner en perspectiva, el 65% del PIB de la UE. O sea, si la UE se hiciera con eso, literalmente le ha tocado la lotería, ¿vale? Luego extraerlo es otra movida, pero bueno, le ha tocado la prelotería de alguna manera. Vale, pero el Servicio Geológico Ucraniano no ha dicho todavía de manera oficial que tengan demostrado que hay tierras raras. Hay prospecciones. Creemos que no nos hemos puesto a investigarlo. Entonces, ¿qué cojones está firmando el gobierno de Trump en una reunión tan mundialmente importante?
Bueno, pues se basa en un artículo, en un documento que lleva el sello de la OTAN de 2014, en el cual dicen que sí, Ucrania tiene minerales estratégicos y tierras raras muy importantes como litio, uranio, manganeso. Ninguna de esas son tierras raras. ¿Ves? Todas las que citan en ese documento, yo lo he leído directamente, ¿eh? Esto porque hice un vídeo específico sobre ello, mostrando la página, subrayándolo. Es acojonante que un gobierno de los Estados Unidos esté basando la información que tiene en ese momento en una reunión tan importante con Zelensky que se basa en un documento que no es real. Y sí, o sea, el documento es real, perdón, pero la definición es incorrecta. Y esto es irrefutable. O sea, esto no es un... No, es que a lo mejor se refieren que el documento pone tierras raras, 2 puntos, litio, uranio. Pues no son tierras raras, ni una de las que mencionaban. Y ese documento, el problema es que lo compartieron como hay un documento, es verídico. Claro, pero lees y es mentira. Y esto había periodistas muy buenos como Javier Blas de Bloomberg, que han hecho una investigación muy buena sobre esto, han sido muy pesados con que no hay tierras raras demostradas en Ucrania, que no hay una idea de... Entonces, se ha generado como un castillo de aire. Si las hubiera, por esas proporciones se confirman, claro que sí, o sea, a lo mejor hay un montón, son súper importantes. Lo que sí que he confirmado son minerales estratégicos. O sea, hay hierro, tenéis hidrocarburos, evidentemente, o sea, es muy rica la tierra que tienen. Pero más allá del valor económico, que es, de nuevo, irrefutable, es innegable, hay una cuestión que la Unión Europea, yo creo que por una vez hizo bien, ha sido el ejemplo más claro, y es que prácticamente de manera unánime salen y dicen, vale, esto sobrepasa nuestro límite, esto no es lo de Crimea de 2014, la anexión rusa con un referéndum pichí-pachá que es considerado a todas luces ilegal, puesto que es como si Cataluña hace un referéndum y se declara unilateralmente independiente. Bueno, va en contra de la Constitución. Entonces ya entramos en un debate de ¿debería la Constitución dar margen? Vale, pero es ilegal. O sea, hasta que se hiciera otra cosa sería ilegal a todas luces. Entonces, cuando sucede eso, la Unión Europea lo que hace bien es, uno, reacciona rápido, que siempre echamos, no sé si puedo decir palabras o no, si me paso, dime, vale. Tú siéntete libre. Pues siempre le echamos mucha mierda a la Unión Europea y con razón de que, hostia, es muy lenta. Entonces, ahí reaccionan rápido, reaccionan de manera unánime y ponen sanciones y van siendo graduales para ejercer esa presión política. Entonces, a mí me parece que está bien hecho por lo siguiente. Si tú como Unión Europea defiendes que te basas en valores, del respeto a la minoría, derechos humanos, esto es un proyecto basado en valor democrático y tal, si no aplicas eso para Ucrania en ese momento, que consideras que puede entrar potencialmente a la Unión Europea, estás, primero, no cumpliendo con esos valores y, segundo, mandando un mensaje a los Balcanes occidentales que están en proceso, digamos, de entrar, aunque puede tardar décadas o la vida entera, de, oye, chicos, que si os pasa alguna movida con Rusia, con un vecino, lo que sea, sí, nosotros queremos que entréis, pero no vamos a ayudar en nada. Hombre, pues entonces, ¿para qué demonios voy a entrar? O sea, no me genera ningún tipo de seguridad ni vínculo, no entiendo para qué me das fondos si luego no me vas a ayudar en esto, no impones sanciones, o sea, sería una liada, es romper la narrativa. Entonces, la UE, que ya tiene dobles estándares, claramente, porque esto no se aplica con Israel-Palestina, no se aplica con Armenia y Azerbaiyán y no se aplica con muchos otros conflictos, pues al menos ahí fueron coherentes. El problema es que esa coherencia demuestra los dobles estándares, evidentemente. O sea, una alegría conlleva bastantes penas, ¿vale? Esto es una constante, por lo que yo he ido viendo en mis años de divulgación de la UE. Pero creo que se lo hicieron bien, el tema de plantar un frente unido. Y yo discutiría bastante lo que has dicho antes, del tema de que se provoca una guerra como tal. Es verdad que hay información, que es bastante debatible, que no siempre vamos a tener toda la información de realmente qué ha pasado entre bambalinas, en la frontera y demás. Pero yo sí que creo que Rusia ha sentado muchos precedentes desde 2008 con las guerras en Georgia, luego 2014 Crimea y rencillas que siempre ha habido en el Donbass, para darte cuenta claramente que Rusia intenta volver a ganar esa esfera de influencia, que es lógico, o sea, la Unión Europea también lo hace a través de pasta. Y es que en España sabemos mucho, claro, que miramos siempre a Europa como concepto, como un banco de dinero. Pero sí que creo que Rusia lo que buscaba, evidentemente, era hacerse con Ucrania de una. Y por mucha provocación que haya, imagínate que lo hubiera, por mucha que hubiera, tú sigues lanzando una invasión. O sea, eso no se puede negar. No, me han provocado, me han hecho tal. Vale, expónlo, combate de manera proporcionada o proporcional, pero lanzas una invasión que intentas llegar a qué. Es decir, se vio 2 días antes de la invasión física, el 24 de febrero de 2022, se lanzó un ciberataque masivo a infraestructuras críticas de Ucrania.
era un precedente. Yo entiendo, esto ya es lectura personal, yo entiendo que eso fue lo típico que luego leímos de la OTAN tiene indicios de que un ataque es inminente, Estados Unidos dice que esto va a caer, tal. Y aquí en la web estábamos como, escúchame, que no va a pasar. Quiero decir, una guerra aquí, cojones, que no, que no. Yo entiendo que ese tipo de cuestiones, como el ciberataque en Ucrania, fue lo que a gente de seguridad de Estados Unidos / la OTAN, que acaba siendo un poquito lo mismo, de momento, le dijeron, oye, que a lo mejor va a pasar ya, que a lo mejor están preparando el terreno como distracción o como ataques para tener más fácil la entrada. Entonces, bueno, veo muchas cosas que has planteado. Me calla ahí, porque si no siento que te estoy quitando como todo el espacio. No, está perfecto. Estaba escuchándote con mucha atención. Es verdad que sobre la guerra de Ucrania hay muchísima controversia y siempre está por el de fondo que Rusia pues quiere recuperar lo que es la Gran Rusia, ¿no? Quiere volver otra vez a ser ese espacio ¿cómo se dice?, de influencia en todos los países de alrededor y también pues tener su capa de protección con respecto a lo que es la OTAN. Y aquí hay hechos claros de que la OTAN pues ha sido manifiestamente descortés, si es que la cortesía puede existir en términos bélicos o en geopolítica, colocando bases o colocando misiles, ¿no?, que siempre se ha dicho, muy cerca y estableciendo relaciones preferenciales con Ucrania o con Polonia, bueno, con todos los países que son del telón de acero, que al final son países que tienen un conflicto muy candente y muy vivo con Rusia y al mismo tiempo tienen un problema poblacional, como sabes tú de sobra, y es que en un porcentaje muy importante, muy sensible, que ronda el 20 o el 30% de su población, pues son población rusa que al final la estrategia que tenía la URSS para asentar esos países era cojo un montón de gente de Siberia y los coloco en Polonia o los coloco en Ucrania. Sí, cambios demográficos forzados. Y es lo que pasa un poco en el Donbass, que tienes, claro, o en Crimea, que tienes una población principalmente rusófila, perdón, y que, o directamente que son rusos, que son rusos y que dicen, oye, pues nosotros queremos vivir como los rusos, no como los ucranianos o no como los polacos o como quien sea. Y ahí pues hay conflictos, con las repúblicas bálticas también hay otro problemón y bueno, pues todo eso va afectando ahí. Te voy a cambiar un poquito dale. la línea de la conversación. Como eres experto en Unión Europea... Bueno, experto, divulgador, dejémoslo ahí. Vamos a ver cómo de pro Unión Europea eres o no. Vale. Recuerdo, claro, yo tengo bastante más edad que tú y recuerdo el momento en el que entramos en la Unión Europea ya de facto, ¿no? Sí. Y luego pues la entrada del euro y todo esto. Y en la década previa, que yo era un adolescente, la gente que estaba en contra de entrar en la Unión Europea era principalmente gente de izquierdas. Sí. Y el mensaje que trasladaban era, si entramos en la Unión Europea, vamos a vender nuestra industria, vamos a vender nuestra agricultura, vamos a convertirnos en el balneario de Europa. Y esto se decía hace 30 años o 30 y algún años, cuando yo era un chaval, y yo escuchaba ese mensaje y decía, hostia, no creo que sea para tanto. 30 y tantos años después, desmantelamos nuestra industria, a la vista está de que estamos desmantelando nuestra agricultura y ahora con todo con el canal que le hemos abierto a Marruecos, pues ya todavía la estamos afectando más. Ya no sabemos, ya no hay manera de distinguir entre qué fruta viene de un sitio y qué fruta viene de otro. Los países europeos no paran de llegar a acuerdos de libre comercio con Marruecos también. Yo no estoy en contra, simplemente te manifiesto. Porque puedes estar en contra, sé que no pasaría nada. O sea. Y luego, además, nos hemos convertido en el balneario de Europa y nuestra expectativa de futuro en regiones como la nuestra que compartimos, que es Murcia, es ser un balneario un poco mejor. Pero no hay más. O sea, tú llegas y dices, no, pues vamos a hacer una explotación agraria, ¿no? Porque va en contra del medio ambiente. Obviamente hay que proteger el medio ambiente. Va en contra del medio ambiente, entonces como hay una regulación súper extensa en el medio ambiente, pues te ponemos muy difícil que abras tu propia explotación. Y se me ha olvidado un cuarto punto, y es que no se hablaba hace 30 años, y es
vamos a ser la pila de Europa. Y entonces ahora de repente nos hemos quedado en el balneario y ahora en la pila de Europa, en la batería. ¿Realmente ha merecido la pena todo este viaje? Y te lo pregunto a ti como experto. A merece la pena es discutible, evidentemente, según el enfoque que tenga cada uno. Y luego también porque nunca es definitivo la situación. Es decir, si le preguntas a Polonia, a Bulgaria o Rumanía, a los países del Báltico, en los primeros años cuando entraron, 2004, 2007, cada uno respectivamente, si les mereció la pena, te dirán, hostia, bastante. O sea, porque de golpe nuestro PIB se multiplicó un montón, ganamos un montón de garantías de seguridad, tuvimos un montón de conexión con países que de otra manera ni de coña lo habremos tenido, y a día de hoy se ve que eso te da un peso en el mundo. Estamos a la cola, evidentemente, de muchas carreras, pero te da un peso, puesto que al final tienes un club en el cual basarte. La Unión Europea, evidentemente, me refiero a ello. En España, el tema de la industria, y me da rabia porque no tengo los datos en la cabeza, pero VisualPolitik hizo en su momento, o Visual Economic, no lo sé, porque tienen dos canales, yo haciendo spam aquí por la cara, pero bueno, hicieron un vídeo muy guay intentando indagar de la manera más rigurosa y transparente posible de ¿realmente la Unión Europea acabó con la industria en España? ¿O fueron los gobiernos españoles que al entrar en la UE tomaron decisiones estúpidas o malas, Dios sabe por qué motivo, o a lo mejor se saben y yo no lo recuerdo, que puede ser, y desmantelaron la industria? Si no recuerdo mal, la conclusión era que gobiernos de España habían tomado malas decisiones. Y esto me vuelve a llevar a lo de ASML, que no sé si te lo he comentado fuera de cámaras o dentro de cámaras. Lo podemos comentar. Vale, lo de ASML es básicamente voy a empezar con un titular. A mí me revienta que haya gobiernos tomando decisiones por emociones más que por argumentos sólidos y que lo tomen medidas cortoplacistas por rédito electoral que por algo que a largo plazo sabes que le puede beneficiar muchísimo a tu país. Ejemplo, ASML. ASML es la mayor la mayor empresa tecnológica no solo en Países Bajos, sino también en toda la Unión Europea. Es, por resumirlo y que se vea muy claramente, de los pocos hilos que tenemos en la Unión Europea para tirar y seguir en esa carrera tecnológica de semiconductores, de microchips, tan importantes para cuestiones desde las cámaras que nos graban, micrófonos, es decir, material de uso civil, hasta material militar, o incluso vehículos eléctricos, autónomos, tal. Bien, ¿qué pasa con ASML? Pues que en Países Bajos hay un partido que está teniendo mucho tirón, ahora un poquito menos, pero bueno, sigue a tope de power, que es el Partido de Libertad, el PVV de Geert Wilders, partido, por resumir, considerado de ultraderecha, por ideas muy radicales y muy tajantes con la inmigración, con el tema del Islam, con la Unión Europea directamente. Entonces, bueno, claramente está muy marcado su ideología, no juega a medias tintas este partido. Cuando tenían oportunidad de llegar al poder, una de sus medidas era que querían poner más dificultad para que los inmigrantes entrasen a Países Bajos y, por ende, trabajar allí. Hasta aquí puede ser a mí me parece legítimo que una persona quiera apoyar eso, tendrá sus argumentos, o no, espero que los tenga. O sea, me gusten o no, espero que tenga argumentos. El problema de ello es que lo que ese partido hace de manera a lo mejor más emocional podría haber tenido una gran repercusión en Países Bajos de manera histórica. Y es que ASML dice, oye, Wilders, si tú aplicas esto en el gobierno, a lo mejor nos vamos de aquí, movemos nuestra sede y pierdes la mayor empresa de esto y no la recuperas. Porque esta es la única que fabrica, creo que no lo he dicho, fabrica las máquinas para fabricar esos microchips. Es decir, TSMC, la mayor empresa del mundo de microchips, que es de Taiwán y está allí en Taiwán, necesita esas máquinas para seguir siendo la hostia en este campo. Vale, pues ASML dijo, oye, nos vamos si hacéis esta política. ¿Por qué? Porque automáticamente, de la noche a la mañana, perdemos el 40% de nuestros trabajadores. Se tienen que ir. Eso es 23.000 personas, o algo más de 23.000 personas, que llevan décadas, años, especializados en algo muy concreto. O sea, es una preparación laboral que tú no puedes sustituir rápidamente. Entonces, si eso se quisiera hacer, pues a lo mejor pueden hablar y hacerlo más gradual, poco a poco, pero llegar y ser tan tajante sin haberlo comunicado antes con, joder, ASML, a mí me parece que no puedes plantearte querer ser un gobierno, decir que vas a mejorar el país y cargarte lo mejor que tiene el país, no ahora, sino de cara a lo mejor a los próximos 30, 50 años a nivel geopolítico. Entonces, con esto quiero decir que hay gobiernos que creo que hablan más a su población y a sus propios intereses personales y creo que a veces irracionales, sean de derecha, izquierda, centro o no se quieran definir, es que me da absolutamente igual. O sea, por desgracia las malas decisiones, no te puedo decir todos los partidos de izquierda han tomado malas decisiones, sería mucho más fácil el debate público, pero es que no es el caso. Entonces, en España, si no recuerdo mal,
lo que pasó con la industria, con los datos que expuso Visual Economic, que hicieron de verdad es un vídeo largo, media hora. O sea, ha hecho un análisis que no te puedes poner una tarde, ChatGPT, dime, no. Es revisar, es documentar y no siempre es fácil, evidentemente, que alguien haya expuesto con pruebas este gobierno tomó malas decisiones. ¿Por qué? Por esto, lo otro. Fumarte BOEs, es fumarte reuniones que hubo, periodistas que lo hayan cubierto, lo hayan expuesto bien con sus fuentes en buenos artículos periodísticos. Entonces, si hay gobiernos que toman malas decisiones, no siempre se debe o se puede achacar automáticamente a la Unión Europea. Ocurre en ocasiones, evidentemente. O sea, el tema del tapón, que también lo comentabas, es una muy mala decisión. Quiero decir, nadie le gusta. Es algo que ha perjudicado mucho incluso la narrativa de la UE. Y si con eso, aún así, que no sé si hay datos, si con eso dices tú, no, pero aunque sea malo y haya perjudicado nuestra narrativa, ha beneficiado mucho al medio ambiente en la Unión Europea. Seguro. Vale, ¿el coste ha beneficiado? Es decir, tú como institución, como organización de la Unión Europea, has perdido muchísima credibilidad y muchísimos adeptos o potenciales adeptos. ¿Ha merecido la pena? Porque esto no es una carrera de 1 año o 2 años, una medida, que es una carrera continua. O sea, es una carrera que, no sé hasta cuándo durará la Unión Europea, pero incluso para destruirse es que tardaría de cojones por la burocracia. O sea, es que no se destruiría fácil. Entonces, yo muchas veces achaco más que los gobiernos hacen el tonto, por resumirlo rápidamente, a que la Unión Europea siempre toma medidas malas. También toma medidas malas, pero los gobiernos muchas veces se escudan en es que Bruselas, no, lo ha hecho mal. Esto que comentabas de ASML me recordaba mucho a otra anécdota que también es muy reciente de Donald Trump, exigiéndole una vez que entra en el poder a Apple, en este caso, a partir de ahora todos los iPhones se tienen que fabricar en territorio estadounidense. Sí. Y llega Apple y le dice, pues me dirá usted de dónde me saco yo todos los ingenieros y todos los técnicos que me hacen falta para fabricar eso que no existen en el mercado estadounidense. Sí. Solo están en el mercado chino y solo se puede fabricar allí. Claro, entonces el problema para mí es ese, que funciona mucho más vender tu narrativa y que a la gente le cuadre de, claro, porque tú has sido muy duro con la inmigración, o has sido muy duro con la Unión Europea, o has sido muy duro con, con gente de una religión en concreto o de una clase social, tal, me cuadra esa narrativa. Ya, pero para mí el problema es, ¿esa narrativa es beneficiosa para el país ahora mismo o de cara al futuro, no solo ahora mismo? Si la respuesta es claramente no, primero, no sé por qué haces campaña para eso. Segundo, toca reeducar a la población, que encima ha sido educada no en una base racional, sino emocional, por un odio a lo diferente, odio al que tiene más o menos dinero, odio al que tiene una ideología diferente. O sea, es muy complicado luego reencauzar eso. Entonces, evidentemente, los problemas nacen de los gobiernos. Eso lo tengo muy claro, en estos casos me refiero. Y vuelvo a lo mismo. La Comisión Europea no siempre plantea buenas propuestas y hay muchos casos actuales. Echar control, también se habla mucho de ello. El euro digital también está teniendo mucho debate y se sigue retrasando porque va a ser difícil la aceptación de... ¿Qué opinas sobre el euro digital? Está más denostado de lo que debería, pero porque se hacen afirmaciones que no puedes sentenciar categóricamente. El titular siempre suele ser el euro digital, fin del dinero físico, se ha confirmado. No se ha confirmado. Tú puedes decir, yo creo que esto va a llevar a que haya menos dinero físico y a lo mejor algún día cierran el grifo. Te lo compro, porque es una especulación. Yo tampoco la descarto. Ahora, yo pienso, ¿como población vamos a permitir de verdad los 450 millones esto? ¿Vamos a permitir el que se acabe el dinero físico? No. ¿El gobierno que vote que sí no va a acabar derrocado al día siguiente en su país? Pues sí. Pues entonces dudo que vaya a pasar. Nunca se sabe, evidentemente. Pero creo que muchas veces se dan cosas por sentadas que, vuelvo a lo mismo. Qué difícil es sacar algo adelante y otras cosas nos creemos que van a ser así. No podemos adaptar los tiempos y la vida a nuestra narrativa. No funciona de esa manera. ¿Y con Chat Control cómo lo ves? Con Chat Control creo que tiene muchos peligros, porque sin ser yo experto en ciberseguridad, sí que intento hablar con gente que sea experta en ese tema y trabaje en ese tema, no solo que lo divulgue. Y el problema que tenía principal es que acaba instalando como puertas traseras los backdoor, que es básicamente que un gobierno podría tener acceso en cualquier momento a nuestras conversaciones privadas, fotos, datos. El problema de eso no es solo un gobierno, es que haya criminales digitales que puedan utilizarlo. Y ya no solo eso. Y esto, fíjate que es una cosa que, lo suelo decir para que veas, no soy pro Unión Europea en todo. Y es en esto, por ejemplo, la Unión Europea, valores. Nuestra insignia es dar regulación al mundo, y es verdad, es que mucha gente lo acaba, muchos gobiernos, países acaban copiándolo. Ok,
tenemos nuestro estatus de que somos muy buenos dando como marcos regulatorios, frameworks y demás. Ok, ¿tú sabes que si haces chat control y se extrapola, China lo puede utilizar como gobierno hostil para controlar más a su población? ¿Sabes que gobiernos como Rusia podría adoptar esto y decir, sí, legislación de la UE, mira, me está permitiendo controlar más a la población? Tío, va en contra de tus valores, va en contra de tu narrativa. O sea, a veces hacen cosas, proponen cosas, porque no está probado aún, que si lo miras bien en profundidad dices, esto es un poco liada. Pero como va en contra de la narrativa, no lo vamos a decir o no lo vamos a exponer. Entonces, eso viene el chat control, es potencialmente peligroso. Y ya hay un chat control implementado, ojo. Sí, se parece, bueno, en las dos medidas, tanto en chat control como en la moneda, en el euro digital, en las dos tienen esa cara, o sea, tienen las tres caras. Es por tu seguridad, es como la puerta de entrada, la puerta trasera, que es lo que decías, que son las posibilidades de uso que da, ¿no? Claro, en el chat control ya lo has dejado muy claro, en la moneda digital se comenta que es que te podrían limitar incluso a qué destinas cada uno de esos recursos y que al final el gobierno dijera, no, yo te estoy dando este capital en euro digital y tú tienes que usar este porcentaje en combustible, este porcentaje, o has superado tu capacidad o tu huella de carbono máxima y ya no puedes, o tu consumo de carne. Sí. O sea sí, que es uno de los miedos. Se extrapola a muchos Es uno de los miedos. Pero vuelvo a lo mismo. Para mí eso es más como una suposición de ¿estamos abriendo la puerta a ello? Sí. O sea, realmente estás abriendo la puerta a que pueda suceder. ¿Alguien ha confirmado que vaya a pasar? Evidentemente no, y aunque fuera el plan no lo van a confirmar, no son imbéciles. Pero es que estoy 100% seguro que si pasara, creo que nadie se queda montando en ese barco de ¡a tope! ¡Que me limiten cómo voy a utilizar mi dinero! No, creo que no va a pasar. Bueno, aquí lo que dice la gente que está en esa línea es, bueno, en un momento en el que haya una situación de riesgo, una guerra, una pandemia como sucedió hace unos años, o alguna situación de crisis grave, entonces la gente tiende a buscar refugio y cuando los ciudadanos buscan refugio aparece alguien dispuesto a dárselo amablemente y le dice, oye, por tu seguridad te voy a restringir todas estas libertades que tú, pobre ciudadano, no sabes manejar porque eres un niño y yo, que soy papá de Estado, voy a protegerte y te voy a proteger controlando que no puedas pensar, no puedas hacer o no puedas actuar de una manera libre. Sí, eso sí que podría pasar, evidentemente. O sea, el patrón de conducta está ahí y es en tiempos de crisis ya no solo buscamos refugio, sino incluso a nivel electoral los bipartidismos se refuerzan. Porque cuando hay coyuntura dices tú, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué movida? Vota al partido que crees que va a ser más estable y que históricamente tiene más trayectoria en tu país. Sí que podría pasar. Pero vuelvo a lo mismo, es que no te podrían obligar a meter euros digitales. Entonces, si no se usa, simplemente muere ahí la iniciativa. Y en el momento que te obligasen, vuelvo a lo mismo, creo que habría un movimiento tan fuerte en contra de ello, y además venimos de haber aprendido lo que decías tú, la crisis del coronavirus. Hubo mucho debate, sobre todo en Francia, de ¿es legal que el gobierno esté a decretaz haciendo esto? En Hungría incluso, de manera anticonstitucional, que no fue lo mismo que España, que esto yo lo debatí mucho con gente en YouTube porque hice un vídeo sobre ello. En Hungría prolongaron el estado de emergencia hasta que quisiera el gobierno, lo cual iba en contra, porque habría que votarlo en el Parlamento, en el Congreso, el Congreso húngaro. O sea, se extendieron hasta que Víctor Orbán dijera hasta aquí. Como, no puedes hacer esto, tú imagínate pasa en España. O sea, qué locura, pero ¿cómo el presidente va a decir, oye, a partir de ahora soy yo quien dictamina cuándo se acaba el estado de emergencia y cuándo no? No, ahora, eso se vota. Ahora me lo vas a rebatir, pero aquí en España lo iban prorrogando de 15 en 15 días. Lo iban prorrogando, pero tiene que votarlo el Congreso. O sea, es una gran diferencia a que un gobierno lo decida por su cuenta o que haya un cierto control democrático de, diferentes ideologías, partidos y los contrapesos al final tienen que estar ahí en la democracia, si no, poca democracia es. Hablando de democracia, de Europa y un poquito volviendo otra vez a uno de los temas que tenemos ahora mismo, a las crisis, ¿no? Sí. Hay una tensión muy grande ahora hacia la guerra. Hay una tensión muy grande o una tendencia muy fuerte de rearme, de inversión en defensa. De hecho, nuestra región, una de las banderas que ha sacado recientemente desde el gobierno es vamos a ser, pues ya no vamos a haber apostado por la tecnología y la economía circular, pero hemos apostado por la tecnología y la guerra, ¿no? Y entonces, de repente, ahora todo el esfuerzo, es verdad que tenemos el puerto de Cartagena, tenemos Navantia como industria armamentística, en este caso de la Armada, pero el hecho es que, bueno, hemos puesto el foco ahí y hemos dicho, venga, vamos a aprovechar todos los recursos que se van a distribuir ahora mismo para la industria de la guerra y
intentar captar el máximo de financiación en ese sentido para que volvamos a tener una industria, aun y que sea no constructiva, sino destructiva. Pero bueno, eso ya es una cuestión ética. La cosa, más en el ámbito no de la ética, sino de la geopolítica, ¿va Europa hacia una guerra? No se sabe, evidentemente no se sabe. Yo te puedo decir sí o no. Yo creo que no le interesa en absoluto. Primero porque es muy difícil convencer a poblaciones bajo sistemas supuestamente democráticos, voy a poner porque al final pues tienen fallas o evidentemente no hay una democracia perfecta total, ¿vale? Pero que funcionan con democracias más directas o indirectas. Acomodados en la democracia. Sí, es más difícil decirles vamos a entrar en guerra. No, de hecho, una de las buenas cosas que tuvo la semilla del proyecto de la actual Unión Europea es que, joder, al juntar al principio 6 países que se habían enfrentado en la Segunda Guerra Mundial y algunos también en la Primera, es que si tú estableces democracias, o en ese momento con intento de democracias, estás haciendo una historia que sea más difícil. O sea, un gobierno democrático en principio no va a querer enfrentarse a todo gobierno democrático. Pero, claro, aquí ya hablaríamos de que nuestra guerra sería con Rusia o con Marruecos o algo más físico, es que tendría que ser con esos dos actores en principio, si fuera físico. Si es cibernético, que es otro campo interesantísimo de la guerra de este siglo y que va a dar mucho de qué hablar, ya ahí, claro, entras, Dios sabe con quién, porque hallar la autoría de un ciberataque es muy complicado. Claro, ahí podemos meter otra vertical más, y es efectivamente para qué guerra nos estamos preparando. Porque aquí, de repente, en Murcia empezamos a captar recursos para construir fragatas o submarinos, ¿no? Y a lo mejor en la guerra de mañana no nos hacen falta ni fragatas ni submarinos y solo tenemos que mirar el campo de batalla en Ucrania para ver que han hecho de la necesidad virtud y de repente ahora nos hemos inventado una guerra nueva que es con inteligencia artificial y con drones de 3.000 euros. Sí, a ver, varias cosas, muy interesante. Este tema está muy interesante. Por un lado, o sea, yo sí que quiero darte la afirmación como tal de a mí me parece bien que la Unión Europea invierta en su propia infraestructura, sobre todo industria de defensa, para poder desacoplarse de la de Estados Unidos. O sea, sin ser yo, y fíjate que están viajes de la OTAN, pero porque al final, joder, descubro cosas, me invitan y yo, para adelante, como divulgador, yo cuanto más insights, más información y acceso a expertos tenga, para mí mejor. Pero sin ser yo el mayor fan de la OTAN, en el sentido de, creo que la Unión Europea debería tener su propia estructura de defensa desacoplada de americanos, de norteamericanos, creo que ese es el objetivo. Eso pasa porque tengamos una industria propia de defensa que esté más busteada, esté más preparada. Si invertimos, joder, pues que el dinero no se vaya afuera, que se quede aquí. Entonces, aparte me parece bien. Otra cosa es que se haga por la razón de Rusia ahora. Creo que se tendría que haber hecho mucho antes. O sea, la Unión Europea ha pasado, bueno, Europa en su conjunto ha pasado dormida a la sombra de Estados Unidos de nos van a proteger. Bueno, lo entiendo. Y esa es una de las razones por las cuales nuestra economía también podía flotar mejor, no hay que invertir tanto en defensa, pero el mundo actual sí que nos va diciendo, oye, a lo mejor, no sé cuánto, pero a lo mejor hay que empezar a invertir un poco más, y lo que se ha hecho. Eso me parece bien, porque creo que reacciona al mundo actual. ¿Llega tarde? Sí, por lo general la UE ha llegado tarde, a los últimos 25 años está llegando tarde a muchas cosas, por desgracia. Y la otra parte, que decías cibernética, para mí es la maldita clave, porque se está hablando mucho de tanques, que si misiles, que si drones, como ya, pero lo que te decía antes, ¿cuánta gente sabe ahora mismo que en la guerra rusa-Ucrania 2 días antes hubo un ciberataque a infraestructuras críticas? Yo lo he preguntado en la charla de antes, como 2 personas creo que no levantan la mano o 3, y es como, es que ni yo lo sabía, hasta que no fui a Estonia y me contaron los de la OTAN, esto había pasado y funciona de esta manera. Es como, vale, nos falta mucha concienciación todavía y estar educados como población en que la parte de ciberseguridad cibernética es un campo más de batalla, como es el de la tierra, mar, aire y espacio. Estarás de acuerdo conmigo en que si ahora mismo tú coges y lanzas una encuesta entre gente que sepa de defensa y que sepa un poco de geopolítica a nivel nacional y les preguntas por el apagón de abril, habrá un porcentaje significativo que te dirán es un ciberataque. Sí, seguro que sí. Yo no sé si llegaron a dirimir al final responsabilidades y se llegó a decir algo. Yo estuve atento para hacer como un vídeo de seguimiento, pero se embarró tanto la cosa que la verdad no me quedó, te soy muy sincero, no me quedó claro qué demonios pasó.
Si fue la tensión, si es, como tampoco soy, experto en tema de energías o ingeniero para ese tipo de cuestiones tan específicas, yo aunque vea un documento, eso para mí no tiene por qué ser una prueba per se. Es como lo que te decía antes de lo de la OTAN, el documento de las tierras raras. Es como yo lo veo, no sé de química, y digo, sí, dice tierras raras, manganeso, litio, uranio, tal. Vale, eso es fácilmente comprobable. Wikipedia, tal, ChatGPT, Google, ok, lo compruebas, no son tierras raras, documento falso. Aún así te extrañaría, dirías, he descubierto yo de verdad que hay un documento falso con el sello de la OTAN que utiliza Estados Unidos para negociar con Ucrania, te rayarías. Si han salido documentos y demás, yo aunque los viera necesitaría como una explicación de alguien especializado. Entonces, sí, evidentemente no descarto. Que yo en su momento no descartaba que hubiera sido un ciberataque o algo así. Leí a divulgadores de temas militares españoles que decían, qué casualidad que justo hace, cuando se dio, hacía como 5 días o una semana antes, España había nombrado por primera vez como un equipo de inteligencia que consideraban a Marruecos como potencial peligro. Joder, pues qué casualidad, ¿no? Que justo ha pasado, 7 días después, algo, hostia, tan tocho como que pierda el país la electricidad, no se da información a la población, puedo entender los motivos de ello, pero que luego se embarre tanto, como te decía, el qué ha pasado, joder, yo creo que tienen que saberlo, o sea, lo tienen que saber 100%, porque si no estamos más jodidos de lo que yo pensaba. Esperemos que lo sepan, sí, pero no deja de ser significativo que efectivamente en toda la historia de España no ha sucedido. Es verdad que la historia de España eléctrica no es tan larga, Sí. pero bueno, independientemente de eso, oye, hemos pasado por guerras, hemos pasado por muchos momentos, y el momento, o sea, ha sucedido este año que nos hemos quedado sin luz. No me parece nada como para que puedas pasar así por encima de, bueno, por un día que no hemos tenido luz no pasa nada. No, para nada, para nada. Y yo creo que precisamente, y fíjate, perdón si me extiendo en esto, pero es que estuve hace poco en Estonia, entonces como todo el tema cibernético me rebotan un montón de ideas. Nos puso un ejercicio práctico la mayor empresa de ciberseguridad de Estonia, que yo creo que es la más preparada de toda Europa con diferencia y de las mejores del mundo, por todos los rifirrafes que han tenido con Rusia o actores rusófilos que no vengan desde Rusia físicamente, ¿no? De los ataques. Y allí nos puso una simulación para tomar decisiones como si fuéramos el presidente de algunos países, inventados, evidentemente, porque no sé quién pillar los dedos, pero bueno, estaba claro, el panorama es el mismo que ahora. Y como presidente tú tenías que tomar la decisión de si dabas cierta información de manera pública o no. Te pongo un ejemplo. Han atacado a mi central de infraestructura crítica de energía en mi país. La gente lo sabe, evidentemente. Ha habido un apagón. Voy a intentar hacerlo lo más realista posible con lo que sucedió, inventándome, ¿no? Cosas. Vale, yo como presidente sé lo que ha pasado. Sí, nos hemos dado cuenta que hay un ciberataque. Lo atribuyo en principio a tal país. Vale, ¿tenemos las pruebas? No, descubrir esto nos va a llevar la vida. Y aparte, hay ataques rebotados desde otros países, pero entendemos que la motivación va a ser esta. Ok, vale, ¿lo comunicamos o no? Digamos que hay un ataque, o sea, que se ha caído esto, estamos pensando tal. ¿Es una buena decisión esa? ¿La putada? No lo sabes. Es decir, no sabes cuál es la decisión correcta. No, da toda la información posible a la población. Problema. Acabas de decirle a la gente que te ha hackeado, si damos por hecho que ha pasado eso en este escenario hipotético, acabas de decirle la información que tienes. Van a ir un paso ahora por delante de ti. Ahora, no lo dices. Vale, ¿por qué no dices siquiera que ha sido un ciberataque? Pues a lo mejor porque te acabas de dar cuenta que llevan 6 meses infiltrados de manera dormida, de forma durmiente, y no quieres que sepan que lo has descubierto. ¿Por qué? Porque estás ya trabajando para intentar ver a dónde más ha llegado. Ahora imagínate que no lo digo y dices tú, bueno, buena decisión, no le estoy dando a los malos información, no se pueden adelantar a mí. Una empresa privada a las 3 horas saca la información. Hemos descubierto que llevaban 6 meses infiltrados en esta infraestructura crítica en España y el gobierno no lo sabía. Y si lo sabía no lo ha dicho, no se ha enterado. Yo soy el gobierno y digo, mierda, he salido y ahora queda como un cateto, o sea, ahora tengo que ver las consecuencias que ha tenido esa decisión, que por un lado puede haber sido buena las primeras 3 horas y luego te das cuenta que no. O a lo mejor ha sido buena siempre, porque nadie más se ha dado cuenta. Entonces, ya te digo, es muy interesante este campo porque es muy nuevo e incluso los mayores expertos en Estonia sobre estos temas, dentro de la simulación, off the record, evidentemente, debatían sobre qué decisión tomar. Ni siquiera ellos estaban de acuerdo. Y te estoy hablando de personas, de tíos que formaron parte del gobierno de Estonia, del Consejo de Expertos del gobierno de Estonia, a la hora de defenderse de los ciberataques de Rusia del año 2007. O sea, gente muy, muy top, muy preparada. Hablando de Estonia, como estás hablando, no puedo parar de pensar en lo bien que ha hecho este país
su transición, su digitalización, ¿no? Su apuesta Espectacular. por ponerse a la vanguardia, no solo de la Unión Europea, sino seguramente a nivel global, en digitalización, siendo un país, una república pobre del norte de Europa, ahí aplastada o estrechada entre el mar Báltico y Rusia, siempre en riesgo de volver otra vez a ser ocupada. Y estos tíos, de repente, hace 10 años, no sé si fue hace 10 o hace 15, pero hace suficiente tiempo como para que ahora se empiecen a ver los frutos, deciden, no, nosotros vamos a ir por esta línea. Sí. Y se salen de la caja, se salen de la expectativa y se convierten en líderes mundiales. ¿Qué han hecho bien y qué podemos aprender nosotros de ahí? Han hecho bien muchas cosas. Claro, es que ellos tienen una historia muy marcada con Rusia. O sea, el 43% de su frontera terrestre es con Rusia. O sea, es mucho. Y la historia de Estonia está marcada por invasiones no solo entonces de la Unión Soviética o de los rusos étnicos, digamos, sino también de la Alemania nazi. O sea, es que Estonia fue uno de los países europeos que también pilló, es que lo peor de los dos mundos en ese momento. Hasta el punto de que, ya te digo, los ciberataques de 2007 se producen después de la decisión del gobierno estonio de mover una estatua de un soldado, el soldado de Tallinn se llama. Tú dirás, ¿cómo una estatua? ¿Cómo mover una estatua de un sitio de Tallinn a otro? Desemboca en el entonces el ciberataque más sofisticado a un país y que se puede atribuir a que lo hizo otro, porque se mostraron las pruebas públicas de que fue Rusia. Bueno, porque esa figura, esa estatua representaba para los de etnia rusa en Estonia la liberación por parte de los soviéticos de la invasión de la Alemania nazi de Hitler en ese momento. Claro, para los estonios, realmente lo que para ellos significa que acaba aún mal y empieza la represión soviética durante otros 50 años, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Al mover eso, se hacen los ciberataques y por ese motivo se vuelven tan especialistas a partir de ahí, sobre todo 2007. De hecho, en 2008 se crea en la OTAN la coalición ciber, digamos que es en español, que es el ejercicio más tocho, más técnico, más sofisticado de ciberseguridad para los países que forman parte de la OTAN, para prepararlo ante esas simulaciones. Pero en Estonia también lo bueno que hicieron es que tenían evidentemente sistemas soviéticos heredados para comunicación, temas digitales y tal, se deshicieron de ellos, empezaron de cero unos propios de ellos, nativos digamos, y a partir de ahí puedes votar desde casa en elecciones, puedes montar tu propia empresa no solo desde otro país de la Unión Europea, desde cualquier país del mundo. O sea, los trámites son increíbles, prácticamente está todo digitalizado. También eso les ha conllevado a estar tan bien formados en ciberseguridad. Nos decía uno de los tíos que se encarga allí en Estonia de que las luces del país no se apaguen, no de que no les ataque un país o petróleo, infraestructuras, no, de que la luz del árbol de Navidad que tenían, que no se apague eso, que no se apague el semáforo tal. Ese tío nos remarcaba que todo está conectado ya a nivel cibernético, es decir, si acaban con eso, a la mañana siguiente los estonios no pueden despertarse, si no se pueden despertar porque no pueden hacer vida, los bancos caídos, el sistema de tráfico se colapsa, o sea, es un caos. Y ya no solo ese problema, sino que ese sea, como pasó en Ucrania, estoy exagerando, pero quiero decir que ese es el primer punto para que un país diga, ahora hay caos, ahora hay desinformación, ahora la gente se ha roto, puedes invadir, puedes empezar cualquier movida. Es brutal, me parece un paradigma y un punto de aprendizaje buenísimo. Y antes de que entremos en Creators Economy, que ahora te pregunto un poquito de eso, vale. Un último tema que te quería sacar de geopolítica y que además lo has mencionado antes. Yo no veo muy claro que los rusos vayan a venir que vaya a venir un señor de Moscú aquí a Cartagena a atacarnos. No termino de entender cuál sería su motivación. Puedo entender que ocupe Tallinn, claro, pero no puedo entender que vaya a venir a Andorra o a Toledo. No le veo mucho sentido. Tampoco creo que haya tantos rusos, ¿no?, como para ocupar todos los Toledos que hay en toda la Unión Europea. Entonces, partiendo de que no veo como mucha amenaza en esa línea, ¿qué pasa con nuestro vecino del sur, que lo comentabas antes? Marruecos. Marruecos, la presión que está haciendo ahora mismo en Ceuta y Melilla, en Canarias también, la expulsión que ha habido de todo el sistema de inteligencia español en Marruecos recientemente. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Cómo ves tú la situación ahí? Es otra de las grandes preguntas, en mi opinión, que hay
y que pasa muy, muy por encima. También porque la política española está cada vez más polarizada, entonces parece que ya cuando planteas un tema es como, ya sé por dónde va a ir. Bueno, si considero que es un problema de seguridad nacional o que puede ser a largo plazo, ¿cómo no lo vas a plantear? Vuelvo a lo mismo que te decía antes, que esto ya no va ni de un partido o una ideología en concreto, es, oye, todos en principio deberíamos querer lo mejor para nuestro país y por ende para nuestro entorno. Nuestro entorno es Europa o la Unión Europea en su defecto. Te voy a interrumpir un segundo. Es que hemos conseguido, incluso a nivel gubernamental, hemos conseguido, y sin ser yo proamericano, hemos conseguido que, teniendo nosotros 3 o 4 bases que tenemos, una de ellas muy grande en Rota del ejército americano, hemos conseguido dejar de ser nosotros la pieza estratégica de cruzar del paso de Gibraltar para que sea Tánger, que es ridículo. O sea, estamos planteándonos si vamos a comprar unos aviones ahora o otros, y mientras que nos tomamos la decisión de si compramos unos aviones o otros, nuestro principal competidor, que está justo abajo, resulta que ya le está comprando los aviones por delante de los que nosotros tenemos y de los que nosotros vamos a tener dentro de 20 años a nuestro socio, que es Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que además, si tenemos a alguien con el que podemos aliarnos contra Marruecos, es Argelia. Porque es su rival natural y además nuestro proveedor de petróleo. Y entonces vamos y también nos enfadamos con Argelia. Explícame qué está pasando. Yo me gustaría poder explicártelo. Hay muchas decisiones que cuando no las entiendo digo, vale, voy a dar dos hipotéticas respuestas en principio. Uno, soy tonto y no lo entiendo. Muchas veces pasa, también te digo, no te sorprendería la cantidad de veces que pasa. Dos, no tiene sentido, hay algo que no sabemos y que sabremos en su momento, o no lo sabemos, pero podemos suponer que hay intereses o, yo qué sé, algún tipo de chantaje o beneficio, yo qué sé, es como te digo, o sea, ¿por qué motivo tú venderías un porcentaje suficientemente grande de tu puerto estratégico, el mayor, a una empresa que estás viendo, o sea, a un país que estás viendo que está haciendo lo mismo en el resto de países? No, por dinero, claro. Ya, pero sabes que se está dando como vendiendo tus datos, ¿no? Que es lo más importante que tienes, digamos, por simplificarlo mucho. Sí, bueno, pero es dinero. Ya, pero a costa de que te vas a morir de alguna manera. ¿De qué te sirve ese dinero si no lo vas a poder utilizar o emplear bien porque estás más condicionado? En España yo leo muchos medios, sobre todo el orden mundial, a mí me parecen muy buenos en esto y muy rigurosos a la hora de información, y por eso les leo mucho, también cifrando la guerra y demás. Y, joder, tienen gente que se especializa en regiones y no hay una respuesta clara. O sea, podemos suponer que hay algún tipo de interés, ya no sé si será económico, ideológico o algo, supongo, no lo sé, ya te digo. Entiendo que sí, pero como no lo sabemos, y ya te digo, a mí me gusta mucho hablar con, hostia, se vio que en este caso, fíjate que sí. Si ya pasa ese caso, yo no lo tengo, pero sí que es muy encantoso que en el Parlamento Europeo, cuando se vota algo sobre Marruecos, ves al grupo socialdemócrata, a la familia socialdemócrata que vota una cosa, y ves al Partido Socialista Español que vota otra dentro del grupo. Es muy cantoso, de golpe es como una brecha total. Algo pasa, incluso voy más allá. Cuando ocurrió el escandalazo enorme, que no trascendió lo suficiente a los medios, en mi opinión, que es el Qatargate, la movida de corrupción en el Parlamento Europeo, que encontraron a una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo como 1,5 millones en dinero físico y que había venido de Qatar por regalos, todo ilegal. De hecho, el juicio sigue todavía, entonces no hay una sentencia, pero ya se sabe que se hizo un montón de cosas ilegales. Y eso fue también malversación de fondos públicos, a fin de cuentas, con un entramado entre un eurodiputado, su asistente, la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Movidón. ¿Trascendió los medios? No. ¿Los partidos euroescépticos lo utilizaron para contarse a la gente? No. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué la gente no utiliza lo malo cuando está ahí. Entonces, Marruecos también estaba en ese caso. Si poco se habló de Qatar, cuando estoy diciendo Marruecos, no se mencionó nada. Los hilos que había, las oposiciones, los indicios, pruebas, no salieron. ¿Por qué? Pues hombre, entiendo que es porque hay intereses, pero... ¿Qué nos pasa como sociedad y en concreto qué le pasa a la gente de tu generación y por qué hay este nivel tan alto de desafección hacia la política? ¿Crees tú que si hubiera... O sea, que entiendo que la divulgación que tú haces y que hacen otros canales como Fonseca o como Visual Political Economics que comentabas antes, intenta en cierta medida ocupar ese hueco, ¿no? El decirle al público, a la audiencia más joven, oye, que tenéis que poner el foco aquí. Pero, sin embargo, ¿por qué no hay interés? Yo creo que una de las claves es que la propia gente que está en política
y lo siento por generalizar, porque no ocurre en 100% de los políticos, gobiernos tal, pero la mayoría, joder, he pasado 7 años en Bruselas, es decir, he tenido la enorme suerte de poder hablar con altos cargos, on the record, off the record, con periodistas que son corresponsales allí, que me sacan décadas de conocimiento y de experiencia. Hay mucha gente, muchos altos cargos, que no les interesa que la peña por lo general sepa mucho, porque cuando sabe mucho, pues entonces tienes argumentos para señalar y para poner el dedo donde duele realmente, y eso va a hacer que se tengan que cambiar cosas por narices. Entonces, sumado a eso, que por lo general no interesa que se sepa mucho de conocimiento europeo, político en general, la narrativa que se da también suele ser muy negativa y destructiva siempre, es decir, si tú te fijas, no hay apenas espacios de debate, no hay espacio tampoco para reflexión política, es muy difícil. Enseguida tú comentas una idea, alguien te encasilla, ya no quiere saber más, te intenta confrontar, si no sé algo me lo voy a inventar, no voy a decir que no lo sé, o voy a aportar solo mi parte narrativa y ya está, y lo otro me lo callo. A mí me jode eso mucho, porque es como, tío, yo soy divulgador para aprender. O sea, mi ideología y mi opinión sobre la Unión Europea ha cambiado un montón desde los 16, que empezó a tener como conciencia política, hasta el día de hoy, y seguirá cambiando, ya lo he asumido. Pero mucha peña, por lo general, no está dispuesta a eso. Y otro punto importante, la infoxicación, en mi opinión. Hay mucha información a día de hoy, hay mucho entretenimiento, tenemos un montón de vías mucho más satisfactorias que decir, llego de trabajar, llego de la uni, llego donde sea, me voy a enchufar este vídeo que me va a decir la nueva regulación de la IA de la Unión Europea, por muy importante que sea, porque me afecta a TikTok, que tenga 2 pestañitas, un para ti y uno siguiendo porque la legislación de la UE lo obliga a ello. Pues súper interesante, porque coño, está en tu móvil todos los días y lo vas a ver, no sé cuántas horas al día y a la semana y al mes. Pero bueno, es difícil de vender, muy difícil porque ya hay una narrativa que además yo veo como divulgador este tema, que me quitan potenciales espectadores, ¿sabes? Me dicen, este tema no importa, es un follón, todo el mundo cabreado, es técnico, todo mal en la UE, qué pesado, lento, tal. ¿Para qué me voy a fumar un vídeo de la UE? Pero es un problema a largo plazo, porque generamos personas no con una ideología concreta, una opinión concreta, sino con pocos fundamentos o argumentos o conocimiento real de cómo funciona la vaina. Guay, pues genial. Karim Jalal, pues muchísimas gracias por este rato. A ti por la invitación y por el podcast, enhorabuena. Muchas gracias.